¿Cuál debe ser la mentalidad del líder en la iglesia? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora en este programa de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy enseñanzas prácticas, enseñanzas específicas, enseñanzas bíblicas para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por una situación en tu liderazgo, algo sobre la cual deseas oír un consejo de la palabra de Dios, envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, consejos@pazcondios.com. Ahora, hoy quiero compartir un taller, una enseñanza, un consejo de el libro de Ezequiel, capítulo 3. Y yo leí este capítulo con mi familia hace poco y cuando lo estaba leyendo, lo que me agarró la atención, lo que me llamó la atención es que ese es básicamente una descripción de la mentalidad que el líder debe tener siempre, de la mentalidad de uno de líder debe tener mientras que trabaje en el ministerio, mientras que ministre a los demás, mientras que esté guiando al pueblo de Dios. Y nosotros pensamos en cuál es la mentalidad que normalmente tenemos que preguntarnos qué influye, qué afecta, qué determina nuestra mentalidad, nuestra actitud, nuestra forma de ser y de sentir mientras que ejecutamos nuestro liderazgo. Y la realidad, no sé tú, hay muchas cosas que influyen en mi mentalidad, en mí, que afectan mi actitud, mi estado de ánimo. Es uno de los más grandes. Cómo las personas responden a mi guía, a mi liderazgo, al ministerio, como los frutos que veo y los frutos que no veo, el ánimo que me dan y a veces de la crítica también que me dan, eso afecta mi mentalidad, mi actitud. ¿Cuáles son las otras cosas que afectan, que determinan nuestra mentalidad como líderes en la iglesia? A final de cuentas, tiene mucho que ver con cómo sentimos y los resultados que vemos, qué tan productivos sentimos que estamos siendo, si está funcionando o no nuestro liderazgo y nuestro trabajo. Y en Ezequiel capítulo 3, lo que veo, lo que vi, lo que quiero compartir contigo es una mentalidad que no viene del estado de ánimo del momento, de cómo nos sentimos en este instante, y tampoco viene de los resultados externos o el fruto verdadero de nuestro ministerio. Viene de nuestra relación con Dios. Empezamos en el capítulo 3, verso 1 de Ezequiel, y lo que encontramos es el hombre Ezequiel que está recibiendo su llamado al ministerio de la profecía, de ser la persona que hable de parte de Dios al pueblo. Y mira lo que Dios le dice. En el verso 1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de ese rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Lo primero que tiene que ser nuestra mentalidad, la base de nuestra mentalidad, de nuestra actitud como líderes en la iglesia, es que nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestra responsabilidad más grande es hablar
las palabras de Dios a las personas. No importa cuál es la descripción de tu trabajo en tu iglesia, no importa cuáles son las responsabilidades, la lista de responsabilidades de tu puesto, no importa las expectativas de las personas, de lo que debe hacer un buen pastor o un buen líder, no importa lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer, no importa nuestra rutina, nuestro trabajo primordial, nuestra responsabilidad principal y yo diría única es hablar las palabras de Dios a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer, hablar la palabra de Dios. Ezequiel tuvo que comer un rollo y Dios dijo, come ese rollo que te llene y de lo que está escrito y vas a hablar. Nosotros tenemos la palabra de Dios. No lo tenemos que comer físicamente, pero sí lo tenemos que comer simbólicamente. Tenemos que leerlo, tenemos que absorber la palabra de Dios. El líder en la iglesia tiene que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque su mentalidad es, yo soy enviado de Dios, de parte de Dios, a hablar las palabras de Dios. Y podríamos decir también que eso no es solo para líderes en la iglesia, es para todo cristiano. Es decir, si ves la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, todos debemos proclamar el evangelio. Nuestro trabajo como cristianos y aún más como líderes es hablar las palabras de Dios. Tenemos que absorberlas y tenemos que repetirlas. Ese es nuestro trabajo. Y si nosotros mantenemos eso al frente de nuestra mente, eso nos va a ayudar a no perdernos en las tareas y las rutinas y los quehaceres y los conflictos y el mundo religioso, sino en mantenernos con la mentalidad que mi trabajo es hablar la palabra de Dios. Esa es la mentalidad de un líder. Y luego me dijo, porque le iba a enfrentar una realidad que enfrenta a nosotros, que muchos no quieren escuchar la palabra de Dios y aun los que quieren escuchar, muchos no quieren hacer caso, no quieren obedecer a Dios. Entonces luego me dijo Dios a Ezequiel, verso 4, capítulo 3, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel, habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No hay mucho pueblo de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviaran, ahora Dios le va a advertir, ellos te oyeran, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente, obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho, la mentalidad del líder. Yo soy enviado a hablar la palabra de Dios a otras personas. Y muchos de ellos no me van a querer oír. Muchos no van a querer recibir la palabra de Dios. Muchos no van a querer hacer caso a la palabra de Dios. Pero mi mentalidad, tu mentalidad, tiene que ser esto. Dios dice a Ezequiel en el verso 8, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte como contra los rostros de ellos, tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal, le he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te he hablado y que yo te hablaré y oye en tus oídos, y ve y entra en los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho el Dios, el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ok, este es la mentalidad del líder. Sabemos que muchos no van a escuchar. Sabemos que muchas veces no va a haber tantos frutos aparentes. Muchas veces no va a haber frutos que podemos ver con con nuestros ojos. Muchas veces va a parecer que no está funcionando, entre comillas, nuestro ministerio, pero nuestra mentalidad tiene que ser, yo soy enviado a hablar la palabra de Dios.
Y no importa si me escuchan o no, si ellos son duros, Dios me va a hacer más duro que ellos. Yo voy a ser más persistente. Yo voy a perseverar en mi llamado. Que me escuchen o no me escuchen, no importa. Esa es la mentalidad del líder. Y algunos de nosotros necesitamos recordar eso en ese momento, que no importa a final de cuentas si nos escuchan o no. Nuestra responsabilidad es hablar la palabra de Dios. Y ahora vemos lo que hace Ezequiel con ese llamado. Él hace lo que naturalmente muchas veces nosotros haríamos. Me levantó el espíritu, todo lo llevó. En el verso 14, me levantó por el espíritu, me tomó. Fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. Él no quería ir, no quería hablar la palabra de Dios a personas que no iba a escucharle. ¿Quién quiere hacer eso? Y no obstante, muchas veces esa es la tarea que nos toca como líderes. Él fue en la indignación de su espíritu, en amargura. Y vine, verso 15, a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. 7 días sin hablar. ¿Qué le había dicho Dios que hiciera? Que absorbiera su palabra y que llevara su palabra y que hablara. 7 días pasó. El Espíritu lo llevó a donde tenía que estar. 7 días pasó y él no habló la palabra de Dios. Él desobedeció a Dios. Ok, tú y yo, muchas veces, como cuando nos sentimos desanimados, porque nadie nos hace caso, porque nadie está creciendo, porque nada está pasando en la obra, cuando sentimos decepcionados, porque personas que antes estaban animadas ya van a otra iglesia o hacen otra cosa, cuando nosotros sentimos cuando sentimos que no vale la pena, porque vemos que no vale la pena. ¿Cuál es nuestra reacción natural? Es hacer lo mismo que hizo Ezequiel, es tirar la toalla y decir, yo no voy a seguir, yo no voy a hablar. Si no quieren, está bien, problema de ellos. Y esta es la reacción de desobediencia para los que somos hijos de Dios, especialmente para los que somos líderes. No tenemos el lujo de decir, ¿qué? Si no quiere escuchar, problema de ellos. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Recuerda, esa es nuestra mentalidad, es nuestra actitud. Mi trabajo, hablar la palabra de Dios. Mira lo que Dios le viene a decir. Y aconteció, verso 16, que a cabo de los 7 días vino a mí la palabra de Dios. Dios le vuelve a hablar 7 días después. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percebido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su tropiezo y hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste, y en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Lo que Dios le está dando a él es un gran componente de lo que tiene que ser la mentalidad del cristiano, la mentalidad del líder en la iglesia. Nuestra mentalidad tiene que ser: Dios me ha enviado a hablar, y aunque no hagan caso, aunque no escuchen, aunque yo no vea que está funcionando eso, yo no tengo la opción de no hablar, porque es mi responsabilidad, no lo que hace el otro, es mi
Es mi responsabilidad advertirle. Y si yo no comparto el evangelio, eso es mi culpa. Si yo no advierto a mi hermano que está desviándose, es mi culpa. Si yo no enseño a un hermano nuevo, un hermano débil, un hermano que viene empezando, que viene entrando en el camino, es mi culpa. Si yo no hablo, es mi culpa. Eso es lo que Dios estaba diciendo a Ezequiel. El que peca lleva su culpa, pero tú por hablar o no hablar, o saldrás libre, saldrás inocente o saldrás culpable. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad, esa actitud que nuestra responsabilidad es hablar y no importa. Algo que oí, no sé de dónde, escuché no sé de dónde, hace años, y lo repetí con mis hijos, con mi esposa, esa noche que leímos Ezequiel 3 en esa semana, fue que nosotros muchas veces decimos no por la gente. Pensamos cómo van a reaccionar a la palabra o a la invitación y no invitamos, o no le decimos nada, no le damos la palabra. Y eso es decir no por la persona, no dejar que ellos acepten, no dejar que ellos reciban. Tal vez dirán no, pero que no sea por nosotros, por nuestro silencio, no, que no sea porque no hablamos, porque no llevamos la palabra de Dios a personas que andaban lejos o alejándose de Dios, que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Tenemos que hablar. Nuestra alma, nuestra culpabilidad delante de Dios o poder estar libre de esa culpa depende de hablar la palabra de Dios cuando tenemos la oportunidad, cuando Dios nos da qué decir y a quién decirlo. Tenemos que hablar su palabra. Esa es la mentalidad del líder. No es algo opcional, no es algo que hacemos cuando sentimos que no van a recibir bien. Es algo que tenemos que hacer, si no por ellos, por lo menos para librar nuestra alma. Y después, en el verso, vemos el 23. Me levanté en el verso 23, la mano de Dios en el verso 22 vino sobre él, verso 23, me levanté, salí al campo y después vio la gloria de Dios otra vez. En el 24, el Espíritu de Dios entró en él y me dijo, entra e insierte en tu casa. Y después, en el 25, dijo, tú, oh hijo de hombre, aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. En el verso 26, mira lo que dice Dios, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Dios dice, va a haber un momento, tal vez momentos, pero por lo menos un momento en que no voy a dejar que hables. Lo mismo que Dios lo había reprendido por hacer, por no hablar. No habló, se quedó sentado por 7 días. Dios le tuvo que reprender por no obedecer, por no hablar. Y ahora Dios dice, yo voy a hacer eso a ti, no voy a permitir que hables. Ahora, la mentalidad del líder es que Dios es el único que nos puede detener la palabra, que Dios es el único que nos puede detener, callar la boca. Pero si Dios nos cierra la boca, no hablamos. Y después termina en el verso 27, más cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás. Así ha dicho el Dios, el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque son casa rebelde. Te voy a decir que hables y yo te voy a decir que te calles. No te calles a menos que yo te diga que te calles, pero si yo te callo, tienes que callarte. Y si yo te mando a hablar, tienes que hablar. Esa es la mentalidad del líder. Dios nos manda a hablar su palabra y Dios nos dice en cada momento cuándo hablar y cuándo no hablar, si debemos hablar, si no debemos hablar, qué debemos decir, qué no debemos decir. Nosotros no seguimos a nuestras emociones, a nuestro estado de ánimo, a lo que sentimos que los demás esperan de nosotros, a cómo pensamos que van a recibir lo que vamos a decir. Nada de eso debe determinar nuestra mentalidad. Nada de eso debe determinar cómo ejecutamos las funciones de liderazgo que Dios nos ha dado. Lo que debemos hacer es tener la mentalidad
que en todo, en el discipulado, en el liderazgo, en el púlpito, en los estudios, en los videos, en todo, cuando escribo, en todo lo que hago como líder, yo estoy enviado a hablar la palabra de Dios y es mi responsabilidad y es mi culpa cuando no lo hago. Y yo tengo que hacerlo porque Dios me ha enviado a hacerlo y muchas veces no me van a escuchar y no van a hacer caso. Y eso está entre ellos y Dios, pero yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Y en el momento que Dios me dice que no tengo que hablar, no hablo. En los demás momentos tengo que hablar. Es mi responsabilidad como líder. Es mi responsabilidad como cristiano. Es mi responsabilidad como alguien que antes iba camino al infierno y quien Dios ha rescatado, y alguien que tiene el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio, y yo tengo la responsabilidad de ir a los que están pereciendo y hablarles la palabra de Dios, y esa es tu responsabilidad también. Gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes algo en tu ministerio sobre el cual deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación para que podamos conversar de tu situación en otro episodio de Talleres para Líderes. Si te gustó este episodio, si pensaste en un líder en otro líder que podría, otro hermano, otro cristiano que podría sacar provecho de lo que vimos hoy, te voy a invitar a que compartes este video con esa otra persona. Para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal, prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio, todo completamente gratis, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.